A nombre del Inter-American Institute for Democracy, les damos la bienvenida al segundo panel, Iniciativas para cesar la usurpación en Venezuela, para el cual tendremos diferentes visiones que constituyen una importante contribución al problema venezolano, que aflige a la región y al mundo, pero principalmente a todas las víctimas de la dictadura castrochavista. Las palabras de introducción serán dadas por Carlos Sánchez Berzaín, nuestro director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. El doctor Carlos Sánchez Berzaín es politólogo, ha sido ministro de gobierno de Bolivia, es un férreo defensor de la libertad de Venezuela. Gracias, María Fernanda. Me corresponde explicar por qué el foro tiene este segundo panel. Hace una semana empezamos el foro Iniciativas para cesar la usurpación en Venezuela con 13 oradores. Pero resultó que mucha gente notable con ideas muy importantes sobre cómo ponerle fin a la usurpación dictatorial en Venezuela había quedado al margen. Y además el Inter-American Institute for Democracy tiene la intención de aglutinar opiniones, propuestas de todos los puntos de vista de la sociedad venezolana, tanto en Venezuela como en el exilio. A través de las redes sociales se nos hizo conocer que sería importante que hable gente que está viviendo en Venezuela, y eso vamos a hacer hoy día. Y que sea importante también que hablen militares venezolanos, y hemos invitado a militares venezolanos. En ese sentido, es posible incluso que tengamos un tercer panel, porque consideramos que el tiempo para terminar la usurpación, la ventana de oportunidad que se ha abierto, puede cerrarse en el corto plazo, dada el hecho de que es la usurpación, es el castrochavismo, es el gobierno dictatorial de Maduro controlado por la dictadura de Cuba la que está tomando las iniciativas. Pese a la existencia de un gobierno legítimo, pese al reconocimiento de casi 60 países en la persona del presidente Juan Guaidó, el rescate de la libertad y la democracia se ha hecho dificultoso. Y aquí me gustaría hacer un apunte sobre el que quiero llamar a la reflexión a todos los venezolanos, a los líderes, a los oradores, a los ponentes de hoy día. Y es que al organizar este segundo panel y al organizar este foro, he caído en cuenta con mucha más angustia en las profundas divisiones que existen entre los defensores de la libertad y la democracia en Venezuela. Hay gente que ha presentado reparos respecto a la presentación de otro orador. Hay venezolanos que han señalado que el panel puede estar demasiado cargado a favor o en contra del presidente, a favor o en contra de los partidos del 4G, a favor o en contra de la gente que está haciendo liderazgo digital. Y sobre eso yo quisiera decir que en la lucha por la libertad y la democracia es el momento que los latinoamericanos, y la reflexión vale para bolivianos, para empezar por casa, para nicaragüenses, para cubanos, para venezolanos, entendamos que la lucha contra la dictadura solo acepta dos bandos. El eje de confrontación está entre la defensa de la libertad y la democracia y la dictadura. No acepta una tercera posición. La zona gris pertenece a la dictadura. El pretexto para descalificar a la gente que está luchando en contra de la usurpación es una ayuda a la dictadura. Yo quisiera decir que es importante que entendamos esto, porque si es mucho más fuerte la disputa entre los que nos decimos luchadores por la libertad y la democracia, ese es el preciso espacio de ventaja que toma la usurpación, con la cual se mantiene casi indefinidamente en el poder. Con esta reflexión voy a agradecer la participación de todos los invitados de hoy día y ofrecer a nombre del Inter-American Institute, si es necesario, un tercer panel para ver más propuestas, para ver si podemos, a través de la conjunción de propuestas de diverso tipo, de diversa fuente, de gente ideológicamente diferente, pero que coincide en el hecho de que hay que sacar la usurpación, si podemos contribuir a construir una posición que el gobierno legítimo de Venezuela utilice, que el gobierno legítimo de Venezuela haga uso. Termino diciendo que personalmente creo que la gran responsabilidad del presidente Guaidó es organizar gobierno y organizar un gobierno de unidad nacional,
al margen del sectarismo que está caracterizando lamentablemente la situación actual en Venezuela, que impide la recuperación de la democracia en el tiempo que el pueblo venezolano lo está exigiendo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, y damos ahora la bienvenida a don Diego Arria, político y diplomático venezolano, quien ha sido representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas y presidente del Consejo de Seguridad. Es director del Inter-American Institute for Democracy y hoy expondrá para desalojar la narcotiranía. Agradecer nuevamente al director del instituto por esta invitación y que gracias al orden alfabético me permite encabezar hoy la agenda ante tantos amigos distinguidos venezolanos que me complace mucho estar con ellos hoy. Yo voy a hacer una cosa muy esquemática y fundamentalmente quiero decir que lo voy a hacer como sugerencia, porque la diáspora y lo local para mí limita muchísimo que uno pueda hacer desde afuera propuestas. Primero, la diáspora tiene la ventaja de la distancia, pero nada supera la realidad que enfrentan los que están allá, enfrentando determinadas circunstancias que no las enfrentamos los que estamos afuera. Por eso no me atrevo a hacer una propuesta, sino a hacer alguna sugerencia. Para mí, por cierto, la palabra, nunca me ha gustado el concepto de usurpación, porque estamos enfrentados a grupos criminales. Yo pienso más en el desalojo. Y ese desalojo para mí no va a hacerse con elecciones, porque estamos secuestrados por esa corporación criminal, que incluso cuyos dirigentes tienen hasta un precio por la cabeza, nada menos que por los Estados Unidos. Para mí debería ser claro el propósito que se debiera transmitir a los venezolanos de que se trata del rescate de la libertad y de la refundación de la República. No se trata de una lucha entre grupos políticos internos. La primera sugerencia que yo haría, y creo que coincide con lo que señaló el rector de la Universidad Católica hace un par de días, que es la reconfiguración del interinato. Para mí hay que ponerle fin al gobierno colegiado del G4 y ponerle fin a la coordinación del gobierno central, que es una especie de ejecutivo que tiene el interinato que no se corresponde a la realidad que nosotros vivimos institucionalmente. Ponerle un fin a la ficción gubernamental, que solamente debe para mí concentrarse en el tema del desalojo y no una serie de otros temas que realmente no corresponden a esas posibilidades reales de gobierno. Otra sugerencia sería una designación de una junta de gobierno cívico-militar independiente. Siempre he creído que no hay ningún venezolano que tenga espalda suficientemente fuerte como para montarse encima lo que significa el fin de la usurpación, la conducción de un gobierno de transición y sobre todo el rescate de la libertad y la reconstrucción del país. Con el presidente Guaidó liberado sería fundamental. Y la designación de nuevos interlocutores con el país y el mundo. Muchos estados, muchos gobiernos del mundo escogieron interlocutores en un momento dado en Venezuela. Interlocutores que han venido perdiendo importancia, legitimidad y representatividad, con lo cual no acaban finalmente de representar al país. Yo decretaría un desacato a la cúpula militar y procedería a nombrar un Estado Mayor militar. Conjuntamente con eso, secretarios oficiales hoy presentes, reincorporar a oficiales retirados al servicio activo. En el fondo, es poner al país en pie de resistencia, de combate, con un solo mensaje al mundo: el rescate de la libertad, la liberación de un secuestro por parte de una corporación criminal. Hoy hubo en las Naciones Unidas una reunión especial sobre el tema humanitario en Venezuela, en el cual realmente apalearon al régimen por las condiciones asistenciales del país. Pero la situación, las ayudas humanitarias tienen un serio riesgo, que pretenden perpetuarse, como si de esa manera le van resolviendo el problema del país. Yo lo he visto en otras latitudes del mundo y yo creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado. Dentro de cosas menores, pero creo que es importante, yo rompería las relaciones diplomáticas con China, Rusia, Irán y Cuba y consideraría seriamente incluir a Taiwán en una relación diplomática para el futuro. Las cartas que están sobre la mesa de las relaciones internacionales, Irán, Rusia, Cuba, China, carteles internacionales y las narcoguerrillas representan, sin la menor duda, no una sola amenaza para nosotros, sino para todo el continente. Y aquí voy a levantar un punto de reflexión que tiene que ver con la doctrina Monroe. Algunos olvidan que el presidente Grover Cleveland en el año 1897-98 impidió, aplicando la doctrina Monroe, que Inglaterra tomara todo el control de la Guyana y que, a pesar de que tomaron casi la mitad, no se la pudieron tomar toda.
Después, en 1902-1903, el presidente Theodore Roosevelt hizo levantar el bloqueo que nos tenía Inglaterra, Alemania, Italia, sin que ninguno de ellos enviara marines ni soldados a las batallas, simplemente fue la presión de un país. Yo creo que, como todos sabemos, o algunos opinamos, no podemos salir de esto solo. La aplicación de la doctrina Monroe en nuestro caso puede ser muy importante. Finalmente, la falta de liderazgo real me parece que es principalmente el obstáculo mayor. Una sociedad que no tenga liderazgo no puede agitarse ni inspirarse. Y un país que se resigna, resignado, no puede salir. Me preocupa ver que la resignación es un estado final cuando un régimen puede perpetuarse. En el caso, no es tanto en que la resignación es una rendición voluntaria en manos de otros. Finalmente, yo diría que Venezuela no sale en partes, o sale toda o no sale. Eso exigirá de todos los venezolanos un ejercicio seguramente más difícil. Posteriormente, yo lo he visto en otros países en los cuales he participado, donde el proceso post del inicio de un proceso democrático es realmente más complejo incluso que el propio proceso. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro director Diego Arria y damos la bienvenida a Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional y presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, quien a continuación propone una coalición militar internacional contra el tirano. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por invitarnos al instituto y, por supuesto, yo honro en lo personal a todos los que hoy se encuentran luchando en Venezuela, en territorio patrio, pero también a más de 6 millones de venezolanos que hemos tenido que salir por diferentes razones a diferentes latitudes. Hemos cruzado fronteras para buscar nuevos derroteros que permitan incluso ayudar a nuestras propias familias luego de que podamos conseguir un trabajo estable para enviarle las remesas necesarias para poder sobrevivir en un país donde ustedes saben todas las vicisitudes por las cuales estamos pasando. Hemos hecho un planteamiento a la comunidad venezolana y, por supuesto, hemos elevado nuestra voz a la comunidad internacional. Existen diferentes tratados que hemos firmado como república y para nosotros fundamentalmente, y digo nosotros, me refiero a la fracción 16 de julio y al partido Alianza Bravo Pueblo, del cual en este momento soy presidente, es precisamente llamar a que pudiéramos activar el artículo número 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sin duda que este tratado para nosotros es fundamental. Mucha gente se comenta en todos los sectores de la sociedad venezolana que es muy fácil pedirlo, pero no sabemos si tenemos el apoyo por parte de esa comunidad internacional que constituye el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la Organización de Estados Americanos. Por eso también hemos querido reforzar con esta Constitución, que es la Constitución que nos rige, la Carta Magna, en el artículo 187, numeral 11, que autoriza al presidente de la República, en este caso al presidente Juan Guaidó, que es el presidente legítimo, de acuerdo a lo que establece el artículo 233 constitucional, para que tenga el reforzamiento, para que tenga la posibilidad constitucional y el aporte que da la Asamblea Nacional como organismo reconocido, tan igual como es reconocido el presidente Guaidó por más de 60 países y 190 parlamentos, para que podamos solicitar esta ayuda. Sabemos de la representación nuestra en la Organización de Estados Americanos. Nuestro propio embajador ha dicho que no tenemos en este momento la posibilidad real de que todos los países que integran este tratado puedan participar de una coalición internacional militar. Sabemos que en Venezuela lo que existe, como lo ha dicho el doctor Diego Arria, es una corporación criminal. Son asesinos, son violadores de los derechos humanos permanentemente, reiterativos, como lo dicen informes de los diferentes organismos de defensa de los derechos humanos, como lo ha hecho la señora Bachelet en los 2 últimos informes que también ha señalado. Quien les habla, permítanme hablar en primera persona, es testigo de los abusos, de los irrespetos, por haber pasado más de un año preso
siendo prefecto de la ciudad de Caracas sin cometer ningún tipo de delitos. Hoy, los diputados Renzo Prieto y el diputado Gilbert Caro, como el diputado Juan Requesén, más de 15.000 venezolanos han sido presos por el régimen sin cometer ningún tipo de delito. Y me refería en principio a estos 3 diputados porque ayer la misma hermana del diputado Gilbert Caro visitó a su hermano en una de las mazmorras que oprimen la libertad en Venezuela, cuando uno osa levantar su voz para tener un país distinto, y este hermano le respondió que se estaba volviendo literalmente loco dentro de esta mazmorra. Imagínense, tienen nombres como los que les voy a decir: la tumba en el SEBIN, el ascensor en la DGCIN, la nevera también en el DGCIN, nombres que con el simple hecho de citarlos le da escalofrío en el cuerpo a cualquier persona que pueda escuchar. Por tal motivo, nosotros insistimos, y como parlamentario electo por la ciudad de Caracas a la Asamblea Nacional de Venezuela, ratificamos la solicitud de el artículo número 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la Organización de Estados Americanos, y también, ¿por qué no? No obviemos nunca los otros tratados, entre ellos la resolución 1373 de la Organización de Naciones Unidas, el Tratado de Palermo, y de esto sabe también mucho el doctor Diego Arria, porque precisamente el doctor Diego Arria era miembro del Consejo de Seguridad de la ONU cuando se produjeron en Bosnia y en Ruanda esa masacre que todo el mundo, por supuesto, recuerda, y los organismos internacionales, por aquello de la soberanía, hicieron de ello una muralla y no participaron para salvar a un pueblo que requería y que pedía a gritos la libertad, rompiendo las fronteras de todos los países, porque cuando se habla de libertad es una voz que al unísono debemos utilizar todos. Kofi Annan trabajó mucho en ese sentido, y desde el año 2001 hasta el 2005, por supuesto, la responsabilidad de proteger se la debemos, y nosotros consideramos que dentro de la Asamblea Nacional, los parlamentarios, con el voto popular que nos dieron el pasado año 2015 por más de 14 millones, con el plebiscito que realizamos el 16 de julio hace 3 años, donde más de 7,5 millones de personas acudieron a votar por 3 grandes preguntas que daban el norte para salir de la crisis de estos criminales, de estos asesinos, de estos violadores de derechos humanos, de asesinos de estudiantes que tenemos en Venezuela. En este momento hay que desalojarlos, y por eso nosotros hacemos esta propuesta que consideramos es la más oportuna. Y por supuesto, como lo ha dicho el doctor Bernaín, es necesario, por supuesto, que tengamos unidad en el sentido de solucionar este problema lo más pronto posible. Son los venezolanos que sufren, y dejo solamente una expresión finalmente. Cuando hemos escuchado: cuando vean las bardas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo. Ojalá y que los países del mundo puedan ayudar a Venezuela a salir de esta crisis tan profunda, donde cada día, cada minuto, cada instante sufren más nuestros venezolanos y se mueren en el país de mengua por esta desgracia de haber tenido este planteamiento político que ni siquiera aún se entiende del socialismo del siglo XXI. Primero con el señor Hugo Chávez y ahora con este delincuente que usurpa las funciones en el Palacio de Miraflores, como lo es el señor Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Blanco, por su intervención. Y continuamos con el ingeniero Enrique Colmenares Finol, exministro de Ambiente del presidente Carlos Andrés Pérez, coordinador nacional de la Alianza Nacional Constituyente Originaria, quien nos expondrá ahora su intervención, que el soberano decida. Que estamos muy agradecidos por la invitación. Verdaderamente es una extraordinaria oportunidad de poder explicar la determinación en función de que el soberano decida. Venezuela está pasando uno de sus momentos más difíciles en su historia, eso ya lo sabemos todos. Y se están realizando unos eventos próximos, como son evidentemente la elección
a la Asamblea Nacional, que está planteada para el próximo 6 de diciembre. Inclusive, esto está tan rápido que hasta el 20 de agosto es la fecha para que se inscriban los candidatos. Y ya hay mucha gente que está analizando su inscripción o no en ese proceso. Nosotros pensamos que ese día hay que determinarlo con una gran importancia. No podemos pensar de que se deja a un lado ese hecho tan importante como es que Venezuela vaya a plantearse ese día una gran participación de la gente y se crea una elección totalmente ilegítima, con un tribunal ilegítimo que fue el que la convocó, con un CNE, por supuesto, totalmente ilegítimo. Entonces, mucha gente venezolana tratando de participar en ese proceso. Primer aspecto, entonces, fundamental. Es importante lo que hagamos ese día. Entonces, muy importante, entonces, de determinar que no podemos participar en ese proceso electoral ilegítimo. Pero en segundo lugar, sí hay que hacer alguna acción. Tenemos que hacer algo los venezolanos. No podemos dejar entonces que se haga solamente ese proceso electoral y nosotros no planteemos una acción totalmente alterna. Por eso es que hemos querido esta solución que tiene Venezuela. ¿Qué es lo que tenemos los venezolanos? No tenemos las armas, no tenemos la mala fe, no tenemos, por supuesto, la asamblea constituyente legítima que tienen ellos, y no tenemos el poder real de acción fáctica ejecutiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos los venezolanos? Tenemos a la gente. 83% de venezolanos quieren cambiar, quieren que este gobierno se vaya. ¿Cómo utilizamos entonces esa fuerza para que le digamos a Venezuela y sobre todo al mundo que nosotros queremos un cambio radical y profundo del país? Nosotros necesitamos el apoyo internacional. El que piense que en Venezuela vamos a salir de esta situación solamente con las acciones internas en el país está equivocado. Necesitamos toda una acción internacional que nos apoye. Pero nosotros también, y en función de lo que se ha dicho, la aplicación de estas instituciones, como son el R2P, como es la aplicación del Tratado Interamericano, el TIAR, todas estas acciones necesitan entonces un respaldo del pueblo de Venezuela. Cuando nosotros vayamos a ese proceso electoral que estamos planteando nosotros, la gran consulta popular plebiscitaria, nosotros pensamos que vamos a votar más de 10 millones de venezolanos, para poner una cifra, porque van a votar todos los venezolanos que están en el exterior. Ya hay el primer punto. En el proceso del 6 de julio no van a votar, no pueden votar, no están inscritos los venezolanos en el exterior. Entonces ya tenemos una gran ventaja. Segundo, es un acto electoral, pero que no lo hace el CNE, porque el artículo 5, el artículo 70 y el artículo 333 estamos asignados en la Constitución a que ese proceso lo hace la sociedad civil, lo hacen los venezolanos. Por eso hemos enviado una carta a el doctor Luis Almagro para que sea la OEA, en una decisión de la OEA, la institución que nos haga la veeduría y nos ayude en la organización básica y fundamental de este proceso. Para que sea entonces la comunidad internacional la que diga, vamos a oír la opinión de los venezolanos, que los venezolanos opinen si hay que hacer, por supuesto, ese tipo de elecciones ilegítimas como están haciendo ellos, y varias preguntas que vamos a hacer en ese sentido. Una es, por supuesto, declarar otra vez por los venezolanos lo ilegítimo del nombramiento de Nicolás Maduro, declarar lo ilegítimo de la Asamblea Nacional Constituyente que ellos tienen. Agradecemos al ingeniero Colmenares y continuamos con la intervención del general en retiro de la Fuerza Aérea de Venezuela, Martín Lom Blanco, quien ha sido director de operaciones del Estado Mayor. Participó en la rebelión contra el chavismo del 27 de noviembre de 1992 y hoy nos trae una perspectiva militar para una transición. Buenas noches. Mis respetos a todos y por la venia de mi general Peñalosa. Sorprendido por la pregunta introspectiva de un periodista respecto a Rusia, Winston Churchill usó la analogía de las matriuscas, esas muñecas rusas recursivas que llevan una más pequeña adentro de otra más grande, y contestó algo célebre. Rusia es un acertijo envuelto en un enigma. Voy a usar la misma metáfora de las matriuscas. La más grande y llamativa es Venezuela. Al abrirle, la muñeca que le sigue es Cuba. Si abrimos esa, la que le sigue es Rusia. Y si abrimos Rusia, la que le sigue es China. ¿Qué une
todas esas muñecas y todos esos gobiernos y les da unidad de propósitos. El odio a Occidente y en especial a los Estados Unidos. Buscan debilitar la democracia liberal. Y el problema venezolano sirve para hacer lo que los rusos llaman maskirovska y desinformacia. Y eso esconde sus estrategias. ¿Cuáles son las estrategias de las cuatro muñecas? La guerra prolongada de todo el pueblo, la doctrina Gerasimov y la guerra sin restricciones y doctrina Xi de China. Estas doctrinas unen sin división ni costuras lo político, lo militar y lo comunicacional. Para ellos, a diferencia de Occidente, que entiende la guerra como Clausewitz, ellos la entienden al revés. La política es la continuación de la guerra por otros medios. La guerra prolongada de todo el pueblo es lo que está sucediendo en Irak y Afganistán. La doctrina Gerasimov fue lo que se usó en Chechenia, lo que se está usando en Siria y lo que se usó contra Ucrania para arrebatarle Crimea. La guerra sin restricciones, China, se está llevando a cabo dentro de los Estados Unidos, alentado y financiado por los enemigos internos y externos de ese país y en contra del presidente Trump. Los componentes son guerra de ONGs, guerra de saturación legal, guerra de información y asesinato moral, y todo esto sin disparar un proyectil ni ruso ni chino. Para la concepción antioccidental de la guerra, esto no es un problema, porque la guerra ellos la conciben como la solución. No se hace una dictadura para hacer una revolución, sino una revolución para imponer una dictadura. La armonía político-militar comunicacional les da una ventaja de tiempo de reacción para explotar cosas coyunturales como la pandemia o el abuso policial contra elementos victimizados cuidadosamente desde hace mucho tiempo, para imponer el caos y corroer la confianza en la democracia occidental. Esto hace que aumente la entropía de los opositores y no la propia. ¿Cómo se ha hecho en el pasado para derrotar los sistemas totalitarios? Primer punto, se necesita un estadista que pueda mantener en el aire simultáneamente tres pelotas: lo político, lo militar y lo comunicacional. Las referencias históricas pueden ser Churchill, De Gaulle, Juan Pablo II, Ronald Reagan o Maggie Thatcher. En el caso venezolano podríamos nombrar a Rómulo Betancourt y a Raúl León. 2. Un gobierno de coalición y de unión nacional con el estadista a la cabeza, elegido por primarias con autoritas y alcance y control por tiempo definido. 3. Un comité de coordinación comunicacional entre todos los medios posibles de comunicación social de acuerdo con el gobierno mientras dure la emergencia. Lo anterior es para realizar 1. Movilización diplomática. Esta hasta el momento ha sido exitosa, sin embargo, no ha aclarado que el objetivo final son los Estados Unidos y una segunda ola del socialismo del siglo XXI en América Latina para lograr las metas del Grupo de Puebla, donde el individuo Rodríguez Zapatero sueña una situación de ruptura con los Estados Unidos, usando para ello América Latina y China. 2. Movilización social dentro del país, ya que de la situación interna dependerá el apoyo externo. 3. Movilización del exilio y la diáspora venezolana. Y por último, la movilización militar. Cumpliendo todo lo anterior, más algunos detalles, se debe tomar la iniciativa y pasar a la ofensiva en este orden. 1. Atacar la estrategia enemiga. Hacer ver al mundo quién es el verdadero enemigo y cuáles son los verdaderos objetivos. Movilizar. Nada de disparos ni muertos en esta etapa. 2. Atacar las alianzas del enemigo. Este esfuerzo es esencialmente diplomático, político y financiero. 3. Atacar los ejércitos del enemigo como y donde sea posible. Apoyar a Taiwán, Hong Kong, países del sur del Pacífico, Ucrania, los países bálticos. Estos ataques deben ser soft kill, comunicacionales, de apoyo diplomático. Nada de disparos ni muertos a esta etapa. Esto facilitará hacerle ver el peligro a los Estados Unidos, a los países liberales no progresistas de Europa,
y los hermanos de América Latina de los riesgos que produce el verdadero enemigo. Esto crea las condiciones para alianzas militares fuertes y la posibilidad de llevar operaciones exitosas con hard kill. Aquí sí puede haber tiros y muertos. El estadista, más el gobierno de coalición, más el comité comunicacional, deberán medir, 1, el Tao, la fuerza espiritual del hombre promedio a sacrificarse por su gobierno. ¿Quiénes están más dispuestos a sacrificarse? ¿Los chavistas por Maduro o los de la oposición por el estadista que pueda mantener las 3 pelotas en el aire al mismo tiempo? 2, ¿cómo está el clima diplomático mundial y regional? Y tratar de servir de termostato diplomático y político. 3, estimar de manera realista los accidentes geopolíticos en los países involucrados. 4, tener los mejores en las áreas diplomática, política, militar y logístico-financiera. La intervención militar se dará cuando los Estados Unidos, los países liberales de Europa y de la América Latina se den cuenta de que ellos son el objetivo, que Venezuela es la Checoslovaquia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y eso va a facilitar las acciones globales que resuelvan definitivamente el problema. Muchas gracias. Agradecemos a la general Martín Lomblanco y a continuación nos complace contar con la intervención de Andrés Mesgravis, abogado, quien ha sido profesor de pregrado y posgrado de resolución de conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien expone uso de la fuerza. ¿Quién lo pide? Buenas tardes, muchísimas gracias al Instituto por esta invitación y en especial a Carlos Sánchez Berzaín. Me gustaría comenzar por señalar que, en mi opinión, no solamente estamos enfrentando a una narcotiranía, estamos enfrentando a un conglomerado criminal y terrorista, porque no solamente se trata de una organización narcoterrorista, sino que este conglomerado agrupa a diversas organizaciones delictivas y criminales, dentro de las cuales, y esto pocas veces se dice, pero creo que es importante para el diagnóstico del conflicto, la propia Fuerza Armada Nacional, en otras épocas, nuestra gloriosa Fuerza Nacional, pues forma parte de ese conglomerado criminal y es el brazo pues, militar que la sustenta. Hecho este diagnóstico, entonces es claro que a un conglomerado criminal y terrorista, con terroristas no solamente de la guerrilla colombiana, sino también del mundo islámico, pues no puede salir por la vía electoral. Es importante entonces buscar el uso de la fuerza y para ello debemos buscar el marco jurídico internacional más idóneo. Nosotros consideramos que debe buscarse esa salida, pero una salida que no conduzca al Consejo de Seguridad, porque allí está el del veto de China y Rusia, y sería más bien un callejón sin salida y no una verdadera salida. Si se trata este conflicto como un conflicto interno que pone en peligro la paz de América, eso, conforme al artículo 2.7 de la propia Carta de Naciones Unidas, en concordancia con el artículo 6 del TIAR, permitiría, primero, eludir la competencia del Consejo de Seguridad, porque ese artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas establece que no son competencia del Consejo de Seguridad los asuntos de la jurisdicción interna. Y este claramente es un conflicto interno, hay un conglomerado criminal con el apoyo de la Fuerza Armada usurpando el poder, y ese conflicto pone en peligro la paz y seguridad de todo el continente. De manera que conforme al TIAR sí sería entonces competente el TIAR. Luego habría que desmontar ese mito de que de los 18 integrantes del TIAR, 12 tienen que contribuir con esa coalición y estar dispuestos a prestar su ejército. Eso me parece que desde el punto de vista internacional no es cierto. Es cierto que hacen falta 12 votos, pero esos 12 votos podrían aprobar que algunos de estos países conformen la coalición. No todos tienen que prestar sus ejércitos, algunos podrían colaborar con ayuda humanitaria o con pasos territoriales. Luego tenemos el tema de los tratados también bilaterales o de cooperación bilateral internacional en materia militar, y eso también podría ser otro camino que podría explorarse, pero la ventaja del TIAR es que ya está aprobado tanto por la Asamblea Nacional Venezolana como por los congresos de los otros países integrantes.
Entonces, ¿qué pasa? El embajador Tarre Briceño ha señalado que se ha pedido, pero no nos lo han acordado. Los otros países no están interesados en hacer uso de la fuerza. Sin embargo, lo cierto es que desde el punto de vista formal, no se ha hecho una solicitud formal ante el TIAR del uso de la fuerza. Se han hecho discusiones sobre el tema de sanciones, pero el tema del uso de la fuerza no ha sido planteado formalmente. Y no solamente no ha sido planteado formalmente, sí, se ha planteado desde el punto de vista extraoficial, pues es evidente que no se ha negociado eficientemente el uso de la fuerza, que es la única salida para someter a este conglomerado criminal y terrorista. Hemos hecho durante más de un año presión al gobierno interino para que pida formalmente el uso de la fuerza, no solamente para que lo pida, sino también para que lo justifique ante el mundo, para que lo promocione ante el mundo, y ante esa inactividad, esa pasividad del gobierno interino, creemos que no hay otra salida ya después de un año de tanta presión y tanta espera que organizar a la sociedad civil para que la propia sociedad civil elija a sus líderes en un consejo directivo y un consejo consultivo y sean estos interlocutores de la sociedad civil que con actos masivos en el ámbito mundial puedan levantar su voz en un solo bloque y pedirle al mundo y especialmente a estos estados que presten esa asistencia militar y que se negocien equitativamente y se distribuyan equitativamente los costos. El presidente Trump hace unos días señaló que él apoyaría a quien tuviera el respaldo de la gente. Por eso es importante que esto se haga a través de un proceso electrónico de selección, de validación, para escoger a estos líderes que conduzcan a la obtención de esta ayuda militar. En el mes de marzo se creó ya un movimiento civil para comenzar a organizar a la sociedad civil con este objetivo, y además consideramos que en un país en ruinas donde ya todas sus instituciones prácticamente están en el piso, pues es necesaria también la organización de la sociedad civil para que se configure una especie de bastión para no solamente el proyecto Libertad, sino todos los proyectos que sean necesarios para reconstruir el país y para restablecer la paz y la democracia perdidas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pérez, por su propuesta. Enseguida vamos con el planteamiento de nuestro director Alfredo Ortega, politólogo venezolano-americano y máster en resolución de conflictos, quien expondrá sobre Estados Unidos y la libertad de Venezuela. Muchas gracias al Instituto Interamericano por la organización de este foro. El momento no podía ser más preciso, ya que asistimos a un punto crucial en lo que respecta a una posible solución del conflicto venezolano. Lo primero que hay que decir es que resulta imperioso reconocer que como país hemos fracasado. Casi 22 años después de calamidad chavista y luego de haberlo intentado prácticamente todo, decenas de elecciones y algunas abstenciones, referendos revocatorios, plebiscitos, firmazos y reafirmazos, paros y reparos, numerosos diálogos e intentos de negociación, con o sin intermediarios, con la OEA de Gaviria, con Jimmy Carter, con el nefasto Rodríguez Zapatero, hasta con Vladimir Padrino y Michael Moreno, en Noruega o en Barbados, en Caracas o en La Romana, viajando en vuelos comerciales, pero también en vuelos privados. Luego de múltiples reuniones de emergencia y de no emergencia en la OEA, de todos esos muy sentidos, pero inservibles comunicados de las cancillerías y del Grupo de Lima, en los que todos expresan casi de manera calcada y categórica, una y otra vez, su profunda preocupación por la situación en Venezuela. Luego de toda clase de protestas, de marchas y contramarchas, de cacerolazos y de trancazos, luego de todo, hasta de un supuesto gobierno interino, con su eufemismo de cese de la usurpación y sus cada vez más vergonzosas súplicas de formar un gobierno de emergencia nacional, en el que claramente participarían los mismos causantes de esa emergencia. No hemos podido, aunque por diferentes razones, en algunos casos por complicidad, en otros por incapacidad, en algunos hasta por ingenuidad. El resultado es que no hemos podido, ni podremos, al menos no solos. Venezuela está sometida, secuestrada, pisoteada, y cuando se está en el piso mientras te golpea una turba, que además te roba, es prácticamente imposible poder levantarte, si no es que viene alguien con la capacidad y la voluntad de auxiliarte. A este país sometido no se le puede pedir más nada,
La gente ya ha hecho todo lo que se le ha pedido. Aquí vale la pena recordar que la responsabilidad yace siempre en el liderazgo y nunca en los liderados. Es infame escuchar aseveraciones como, ¿cuándo es que se va a levantar el pueblo? No solo los ciudadanos venezolanos lo han dado todo, sino que ahora, producto de la implementación exitosa de esa desgracia llamada socialismo, un día de un venezolano es un día dedicado a solucionar sus necesidades más básicas de su existencia. La arrasada Venezuela de hoy, amigos, no está en capacidad de decidir absolutamente nada. Este panorama, aparentemente caótico y desolador, coexiste, sin embargo, con la mejor noticia que ha tenido el mundo libre en las últimas décadas. La llegada en 2017 de Donald Trump al poder de la nación más bondadosa, libre y poderosa que el mundo ha conocido. La solución al conflicto venezolano requiere una salida excepcional, no convencional. Como excepcional y no convencional es este líder del mundo libre. Estimo que la única posibilidad que tenemos los venezolanos será a través de esta providencial coincidencia de un individuo que quiere ayudarnos y que está a la cabeza de la única nación que puede ayudarnos. Señores, no nos llamemos más a engaños. Si Venezuela ha de ser libre, será gracias a Donald Trump y a los Estados Unidos. Y que nadie se preocupe, que en realidad no existe un mejor país que nos pueda liberar. No perdamos el tiempo ni el enfoque. La liberación de Venezuela no está en Caracas, ni en Bogotá, ni en La Habana. Está principalmente en Washington. Y no precisamente en la sede de la Organización de los Comunicados Fútiles y las expectativas rotas, sino en la Casa Blanca. Y no en cualquier Casa Blanca, solo en esta de Donald Trump. Si alguien considera que el prospecto de la liberación de Venezuela luce cuesta arriba en una administración Trump, permítame decirle que en una del Partido Socialista Demócrata sería tan impensable como imposible. El actual estado de necesidad justifica moralmente no solo la intervención para la liberación de Venezuela, sino también la abolición de toda esa tenebrosa telaraña que es el entramado jurídico chavista, comenzando por esa Constitución socialista de 1999. A la par de la urgencia de conseguir la libertad, está la urgencia de la aparición de un nuevo liderazgo que comprenda, valore y agradezca el rol de Estados Unidos como única alternativa viable y que esté en plena disposición y capacidad de trabajar estrechamente con nuestra nación norteamericana. Los padres fundadores de este experimento extraordinario que son los Estados Unidos sentaron las bases de esta nación hace 2 siglos y medio. Fue solo un puñado de hombres extraordinariamente capaces, eso sí. 250 años después, Estados Unidos no solo es esta libre y exitosa nación que hoy conocemos, sino que además tiene la misma constitución redactada por ese pequeño grupo de hombres hace más de 2 siglos. En una referencia más contemporánea, Steve Jobs, ese genio fundador de la empresa Apple, decía que muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que uno se lo muestra. En la circunstancia actual, es nuestro deber mostrarle a la gente qué es lo que necesita. Que luego de la liberación de Venezuela, el establecimiento de una república antecede el establecimiento de una democracia. Que la democracia es solo un medio, pero no un fin en sí mismo. Que no todo hay que someterlo al voto popular. Que Venezuela requiere el urgente establecimiento de una república donde impere la ley y el orden, la vida, la libertad y la propiedad, de oportunidades de trabajo y superación para todos, y donde la única igualdad sea la igualdad ante la ley. Se acabó el tiempo de la confusión, del apaciguamiento y de las medias tintas. O establecemos esa nueva República de Venezuela de la mano de Estados Unidos, o habremos perdido la nación venezolana para siempre. Muchas gracias. Agradecemos a Alfredo Ortega y ahora damos la bienvenida al historiador, economista y periodista venezolano Edgar Otálvora, autor del informe Otálvora para el Diario de las Américas, quien nos presentará cómo administrar el apoyo extranjero. Buenas tardes, María Fernanda. Permítame leer, por favor. Cuando el doctor Carlos Sánchez Berzaín me consultó sobre participar en este foro, debo confesar que no fue fácil decidirlo. La importancia de este instituto, que ya siento mi casa, la lista de las personalidades que participaron en la primera sesión y de quienes hoy intervienen,
fue un aliciente para decidir que sí. Pero el retador título del evento, Iniciativa para cesar la usurpación en Venezuela, y el subtítulo, Propuestas concretas, me hacía dudar. Porque no se trata de hacer un ejercicio académico, uno más, sobre horizontes deseados para el país. La convocatoria es para exponer propuestas de acción para que esos horizontes puedan hacerse factibles. Cuando se trata de un escenario no democrático como Venezuela, y cuando el objetivo es reemplazar el estatus político, entonces no estoy muy seguro que sea buena idea discutir en público las tácticas y estrategias políticas. En todo caso, la semana pasada, en este espacio, se habló con toda crudeza de asuntos como intervención militar extranjera, con o sin fuerzas terrestres, uso de drones, etc. Temas todos ellos, por cierto, sobre los que se puede opinar y debatir públicamente solo si se está fuera de Venezuela, so pena de inminente prisión. Pero, en resumidas cuentas, los expositores del evento pasado coincidieron en enfoques, y en eso el profesor Carlos Blanco fue particularmente analítico a la usanza cartesiana, identificando 3 aspectos. Blanco enunció la insurrección civil, la insurrección militar y la coalición militar extranjera. Y terminó diciendo que, comillas, lo de afuera depende de lo de adentro, fin de comillas, fin de texto. Este último enunciado debería tomarse como un axioma, que la política exterior debe estar en función de la política interna, debería ser una verdad cuando se es gobierno, y definitivamente debe ser una verdad cuando se pretende desplazar a un rey. Con esta línea argumental por delante, me gané para la idea de estar esta noche aquí, en este espacio, atendiendo la gentil invitación de ese gran latinoamericano boliviano que es Sánchez Bersay. Pareciera una obviedad, pero es necesario repetirlo. El proceso de cambio político en Venezuela depende en primerísimo lugar de la capacidad de acción, de la fuerza política que logren ganar y conservar los sectores democráticos que procuran un cambio de régimen. El tema de la unidad, de su composición y sus límites, es uno de los epicentros de las disputas que ya nos llevan 2 décadas. Diferencias tácticas y estratégicas, diferencias programáticas, diferencias de liderazgos, diferencias de estado de humor de los líderes o de la población. Y ahora, con el aumento de la presencia de venezolanos en el extranjero y muy especialmente en Estados Unidos, han surgido nuevos puntos de divergencia. La oposición venezolana asentada en Estados Unidos ya no solo choca entre sí por el apoyo a uno u otro candidato, sino que ocupa tiempo y arañazos en un tema doméstico, en todo el sentido de la palabra, como el boicot a una marca de productos alimenticios, o en un tema del futuro, como la sede de una embajada venezolana en Israel. Es normal que un diplomático se encariñe con el país donde actúa, pero no es correcto que un diplomático asuma la agenda del gobierno del país donde trabaja en reemplazo de la agenda de su propio gobierno. Hago la analogía con un diplomático, pero en realidad me estoy refiriendo a la larga lista de actores de la oposición venezolana que están actuando desde el extranjero. Cuando un venezolano adquiere la ciudadanía de Estados Unidos, es natural que quiera hacer política estadounidense. Eso se puede convertir en un activo más para la causa democrática de Venezuela. Pero convertir las diferencias políticas estadounidenses en nuevas diferencias en el seno opositor, y peor aún, pretender definir la política venezolana como un reflejo condicionado de las políticas partidistas internas de los Estados Unidos es un grave error. Creo que los demócratas venezolanos deben sumar sus fuerzas para preservar el apoyo bipartidista para una agenda de cambio en Venezuela y no al revés. Una de las patas sobre las que se sustenta un cambio de sistema político en Venezuela es el apoyo internacional. Ese apoyo no es fácil lograrlo y no suele ser tan abierto, amplio, incondicional y leal como pudiera aspirarse. Además, ese apoyo está sujeto a idas y venidas de la conducción política de cada país,
en el entendido que son justamente los países democráticos los que apoyarán la causa venezolana. El apoyo internacional es un recurso escaso que también debe ser administrado. Muchas gracias. Damos las gracias a Edgar Otálvora por su propuesta por Venezuela y seguimos ahora con el general Carlos Peñalosa, quien es también historiador y escritor y ahora nos propone la aproximación indirecta en el caso venezolano. Ok. Bueno, buenas tardes. He oído con atención los planteamientos hechos por las anteriores personas que han tomado la palabra. Estoy de acuerdo con la mayoría de esos planteamientos. Sin embargo, lo que yo traigo hoy para plantearle es bastante diferente, quizás por mi naturaleza o mi origen militar y por el título de lo que se iba a hablar hoy, de los planteamientos que se iban a hacer, que era proponer una forma de salir de esta situación. Realmente no hay una forma de salir de esta situación, hay muchas formas. Lo que pasa es que tenemos que concentrarnos en las que sean más, tengan más posibilidades. De nada vale hacer grandes esfuerzos estratégicos si no tenemos los medios. Y aquí viene algo que quiero, porque aquí se plantearon dos puntos aparentemente conflictivos, pero que hay que buscar la forma de lograr unirlos o por lo menos hacerlos converger parcialmente, ¿no? Me refiero a lo planteado por el señor Alfredo Ortega y Edgar Otálvora. Son dos puntos realmente que quedó claro lo que quiere cada uno, lo que le gustaría. El asunto es que no hay, así como no hay una sola solución, no hay una sola verdad verdadera. No vamos a entrar ahora a discutir filosofía, vamos a hablar de lo que se puede hacer. Vamos a lo práctico. ¿Qué se puede hacer? Si no hay medios para hacer algo, vamos a perder el tiempo. Venezuela tiene los medios, en este momento no los tiene. ¿Tenemos que buscarlo en el exterior? Sí. Con dirección interna, sí, la tenemos. Está ya el señor Guaidó, el presidente encargado, por lo menos hasta diciembre. Yo no sé cuánto tiempo va a durar allí. Me imagino que vendrá un relevo. La gente todavía está a la espera de que milagrosamente ocurra algo en los próximos meses que conlleve a la solución que plantea Alfredo Ortega. Eso es una posibilidad, pero es más un deseo que todos más o menos compartimos, salvo los que tienen como una especie de rencor contra los Estados Unidos. Si los Estados Unidos quisiera ayudarnos, y no solamente los Estados Unidos, si cualquier país quiere ayudarnos, están bienvenidos. No le cerremos el paso, mantengámonos abiertos a esa posibilidad. Si Venezuela tuviera las armas que tiene Padrino, porque las armas que tiene Padrino fueron compradas con dinero venezolano, pero no le pertenecen a Venezuela, no le pertenecen al pueblo. Entonces, estos señores políticos que de buena fe y gente muy inteligente y muy preparada han estado discutiendo estas cosas, pues la discusión se queda en el vacío. Entonces, yo como militar me atrevería a proponer, así como no hay una solución, me atrevería a proponer una serie de ideas dentro de las cuales debería aparecer una solución. Y como militar, pienso que lo que vayamos a hacer tiene que ser producir una sorpresa en el enemigo. Y digo claramente enemigo porque no considero adversarios a los chavistas. Los considero enemigos de Venezuela. Y debemos sorprenderlos, no debemos
poner las cartas sobre la mesa, pero sí podemos dar ideas de lo que se puede hacer. De manera que puede ir orientando este camino a abrir a conseguir un apoyo que hace una falta inmensa. Un ejemplo nada más lo ponemos con lo que pasó en Francia con la invasión alemana, con Hitler. Realmente Alemania se vio invadida y pidió ayuda. Con apoyo de los Estados Unidos y de Inglaterra, crearon un gobierno en el extranjero y lograron, mediante la guerra, porque a veces no hay otra solución, y hemos intentado hasta el cansancio, por las buenas, pero esto se ha convertido, hablando de criollo, en una mamadera de gallo, no ha sido algo serio. Entonces, tenemos que sorprender al enemigo, o sea que tenemos que ser creativos, inventar una cosa. Ahora, si me queda tiempo, le daría un ejemplo de lo que se podría hacer, no porque se vaya a hacer, sino sería un ejemplo. Y cuando titulé el planteamiento que iba a hacer hoy como la aproximación indirecta, es porque existe un estratega militar, existió, inglés, el capitán Liddell Hart, que desarrolló una teoría, ¿no? Que se basa en la sorpresa contra el enemigo y no buscarle el frente, no atacarlo por el frente, atacarlo por todos lados, menos por el lado que ellos esperan que venga nuestro ataque. Eso requiere estrategia, y como han dicho algunos de los que han planteado antes sus ideas, esa estrategia debe mantenerse secreta en lo posible. Se han hecho muchos intentos y debemos seguir haciéndolo, pero yo creo que ya no podemos seguir en esto. Tenemos que reconocer que no podemos. Y suena casi una rendición, pero de mi parte no lo es. Es un reconocimiento a una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que hacer algo. Y buscar ayuda no es pecaminosa. No buscar ayuda cuando nos están agrediendo a mansalva me parece a mí ilógico. Ahora, entregar el país a cambio de la libertad me parece traición. Entonces tiene que buscarse un punto medio donde las dos ideas, la de Ortega y la de Otálvora, logren casarse y poder salir adelante con el deseo de todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general Peñalosa, por su importante análisis. En este momento damos la bienvenida al economista Felipe Pérez Martí, quien fue ministro de Planificación y jefe del Gabinete Económico de Chávez hasta el 2002. Hoy, un plebiscito tipo 16J. Muchísimas gracias, señor Carlos Sánchez Barzaín, a toda la directiva y a todos ustedes. El Movimiento Libertadores no busca cargos públicos, sino lo que buscamos es empoderar a los ciudadanos. Yo creo que llegó la hora de los ciudadanos, porque los políticos no han cumplido del todo su función. Entonces, nosotros proponemos un plan A y un plan B para salir de Maduro. En el plan A, le queremos dar una última oportunidad a los políticos en el país, ¿no? El objetivo es sacar a Maduro, pero también sacar al sistema casarrento, ¿no? La idea es aprovechar el bluffing del desgobierno. Un jugador debilitado, cuando ve que está a punto de perderlo todo, hace un alardeo falso de fuerza, hace creer al jugador contrario que tiene cartas ganadoras, bueno, se va con todo. Si el jugador contrario se atemoriza, bueno, abandona la lucha. Pero si lee bien la seña, bueno, arriesga lo que tiene que arriesgar, sigue jugando y termina ganando el juego. Así es como que hay que leer la seña del desgobierno cuando nombró a este CNE ilegítimo, ¿no? Ni siquiera aceptó la junta gatopardiana de Abrams,
¿no? Que era la aspiración de algunos partidos del G4. Y bueno, se fue con todo, pues, a tratar de quedarse con todo el territorio e instaurar un paraíso delincuencial, entre comillas, democrático. O sea, una Cuba empeorada. Todos sabemos a estas alturas que este es un juego de facto. Y en realidad, este juego es un juego de confrontación de carros. Da la casualidad que en realidad nosotros contamos con un Hummer y ellos cuentan con un Volkswagen, ¿verdad? Nosotros somos mucho más fuertes, pero potencialmente. Lo que pasa es que el Hummer no está ensamblado. El motor está por un lado, las ruedas por otro, la batería por otro, etc. La idea nuestra es que ensamblemos ese Hummer en una unidad opositora y con la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, y bueno, constituyamos una junta patriótica para ensamblar ese Hummer, ¿no? Habría una alianza, por ejemplo, entre Soy Venezuela, digamos, y el G4 para hacer unas primarias, ¿no? Que tiene carácter de primaria, pero también tiene carácter de plebiscito frente al desgobierno, porque elige nuevas autoridades en la Asamblea Nacional y en una junta patriótica para que gobierne por 4 años. Que si queremos salir del sistema, no podemos ser ligeros o superficiales en esta materia. Por supuesto, desde un principio habría un acuerdo con el gobierno norteamericano y los militares patriotas. En realidad, nosotros somos mucho más fuertes en lo internacional, por supuesto. Estados Unidos comparado con Cuba, China, Rusia, Irán, todos juntos, pues, le gana la batalla. Nosotros, la sociedad civil, tenemos mucho más voluntad política en contra de este régimen y del sistema que lo que tienen ellos. Y, digamos, la idea es ensamblar este Hummer y también artillarlo, ¿no? Una vez que se elija la Junta Patriótica en este plebiscito tipo 16 de julio, se monta en el Hummer y bueno, va directo contra el Volkswagen. Y con eso ganamos la batalla. Normalmente se da un salvoconducto, eso es lo que predice la teoría. Es lo más conveniente para ganar la batalla sin un tiro. Pero si no, bueno, va a haber unas escaramuzas militares y los vamos a sacar. De eso no puede haber ninguna duda. Cuando ellos vean un Hummer contra el Volkswagen, como son muy cobardes, se van a poner de lado. Ahora necesitamos una cirugía mayor. Y esta Junta Patriótica tiene que durar por lo menos, o sea, unos 4 años, porque tiene que haber una limpieza del tema de la guerrilla, etcétera. Tiene que haber una reforma económica muy sólida, una reforma institucional que implique una nueva constitución. Lo que queremos establecer es una nueva república que sea un nuevo punto fijo estable al cual podamos converger en unos 20 años adicionales. O sea, pero primero es necesario salir del sistema por diseño para que los que vengan después en el periodo democrático estén amarrados al mástil, para que ellos, aunque tengan la tentación del canto de sirenas, no se lancen al mar. Eso se llama, eso es lo que hizo Ulises cuando navegó de manera exitosa por el mar de la sirena. Ahora, si los políticos no aceptan esta propuesta, proponemos un plan B, que es tener un gobierno en el exilio, porque cuando el desgobierno tome todo el territorio por esta cobardía, por ejemplo, porque los políticos Guaidó, etcétera, lo que quieren es el dinero que tienen disponible ahorita y ese tipo de poder económico, nosotros tendríamos que elegir un gobierno en el exilio, tanto una asamblea como una junta, para que sea la contrapartida adecuada ante el gobierno de Estados Unidos y no haya grupos, digamos, compitiendo entre sí, tratando de hablar con Estados Unidos, decir que ellos son los representantes legítimos. No, vamos a elegir a un gobierno en el exilio, en una elección mundial, un plebiscito tipo 16 de julio para el exilio. Muchas gracias. Agradecemos la propuesta del economista Pérez Martí y proseguimos con Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien expondrá el gobierno de emergencia nacional. Buenas tardes, buenas noches a todos ya. Yo me encuentro en Venezuela. En los actuales momentos me he separado en funciones
de la Organización de Derechos Humanos Observatorio Venezolano de Prisiones y estoy al frente de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas. Y en estos 6 meses acabo de presentar lo que es la rendición de cuentas de todo lo que nosotros hemos hecho en estos 6 meses, desde el mes de diciembre hasta la presente fecha. Pero el punto específico, yo primero quiero darle las gracias al señor Carlos Sánchez Barzay, presidente del instituto, y toda su directiva por esta oportunidad de invitar a un defensor de derechos humanos ante tantos penalistas de realce en este tema tan importante. Yo primera vez que estoy en estos lares, porque siempre he estado en temas totalmente de derechos humanos, tanto en el Sistema Universal de los Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano, simplemente luchando por las personas para que por lo menos se puedan devolver sus derechos que han sido afectados. Nosotros decimos que en los derechos humanos, primero, no hay colores políticos. Las personas no tienen ningún el patrocinio de lo que son los derechos humanos, porque son para todos y para todas las por igual. Y además de ello, simplemente este tipo de iniciativa creo que son importantes ante lo que son principios democráticos, en vista de que siempre hemos dicho que en la punta de lanza de la democracia siempre están los defensores de derechos humanos. Y Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja, producto de la gestión de un régimen del señor Maduro, que el único objetivo estratégico es permanecer en la perpetuación del poder. Y ahí nosotros proponemos la instalación de un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos y sociales del país. Todos, porque a Venezuela nos pertenece a todos los venezolanos. Y tiene que ser un sistema inclusivo y no simplemente separatista en este sentido. 2, hay que abrir un espacio humanitario que permita la entrada inmediata de la ayuda humanitaria. 3, la aprobación en la Asamblea Nacional de una ley de garantías de estabilización democrática y la reconciliación nacional, enmarcada en el respeto de los derechos humanos para todas las personas. 4, la activación del Plan José María Vargas para alcanzar los siguientes objetivos. La entrada de los insumos para nuestros médicos, enfermeras y hospitales, que por cierto, hoy otra persona murió en Paraguaná. Además de ello, la llegada de la ayuda humanitaria y la asignación directa de dinero para las familias que dependen del día a día y puedan permanecer en sus casas en vista de la situación que tenemos en el COVID. En el tema del área de la salud, a salvaguardar a las profesionales de la salud que no cuentan con los insumos necesarios y las fortalezas de la red hospitalaria. Hay que aumentar la capacidad de las camas con sistemas de ventilación mecánica, respiradores, para pacientes con insuficiencias respiratorias y agudas. 2, en el área del apoyo social, el plan se orientará a la atención de los grupos más vulnerables de los venezolanos, especialmente aquellos afectados por la emergencia completa, y en el colapso de la economía venezolana, para lo cual se implementará un sistema de transferencias directas. 3, en el área de suministro de combustible se implementarán medidas que permitirán el suministro de combustible con foco en las áreas prioritarias como la producción de alimentos, vehículos para la seguridad, sector salud, entre otros. 4, en materia económica se solicitará acceso a financiamiento internacional de naturaleza humanitaria para inmediatamente implementar diferentes mecanismos. 5, en materia de justicia es imperativo reorientar la capacidad de los cuerpos de seguridad hacia el apoyo de las acciones técnicas y humanitarias encaminadas a la atención de la pandemia. Asimismo, se impone la inmediata liberación de los más de 400 presos políticos que, como dijeron anteriormente, se encuentran en las diferentes mazmorras con diferentes términos en lo que es el sufrimiento de las personas que se encuentran en prisión simplemente por pensar totalmente diferente. Estos son planteamientos puntuales que, ante esta invitación que me hicieron, yo que primero decía, bueno, yo voy a agarrar los informes de la señora Bachelet, tanto del mes de julio del año pasado como el que acaba de presentar, que tiene los patrones que simplemente ya los tenemos para la documentación debida, y me dijeron, no, hay que hacer algo para la propuesta para que cese la usurpación. Ante esa cese de la usurpación,
nosotros proponemos la instalación de un gobierno de emergencia nacional. Y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a Humberto Prado por su participación en este panel. Ahora damos la bienvenida a Beatriz Rangel, quien fuera Chief of Staff del presidente Carlos Andrés Pérez. Es máster en Desarrollo Económico y máster en Administración Pública de Harvard University y es directora del Inter-American Institute for Democracy. Ahora Beatriz Rangel nos trae la hora de la sociedad civil. Muchas gracias, María Fernanda, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Tomás, nuestro querido presidente, por disponer este programa dedicado a Venezuela dentro del Instituto. Yo quisiera empezar recordando lo que ya Edgar recordó, que dijo Carlos Blanco en su exposición de la semana pasada. Lo de afuera depende de lo de adentro. Latinoamérica recién ingresó a la democracia en la década de los años 80 del siglo pasado, excepto por un país que para entonces ya gozaba de libertad democrática por casi 3 decenios ininterrumpidos. Este país era Venezuela. A lo largo de todo ese periodo, Venezuela forjó una cultura democrática que ha logrado sobrevivir hasta hoy, desafiando las más adversas condiciones que incluyen hambruna, muerte por enfermedades y ausencia de los más básicos servicios como es el agua y la electricidad. Mientras nosotros estamos presentando estas iniciativas para el cese de la usurpación en Venezuela, 3 personas van a ser ejecutadas por criminales, 5 personas van a morir por el COVID-19, 10 personas van a fallecer por falta de medicinas e insumos en las clínicas y en los hospitales. 100 familias dejarán de ser pobres para convertirse en indigentes y 12 millones de personas solo comerán una vez al día. De manera que la situación es grave y que no admite posposiciones. Pero a lo largo de estos 2 decenios de yugo autoritario, la sociedad civil venezolana no ha desfallecido nunca en la lucha por recobrar su libertad. En Venezuela la sociedad civil ha participado de manera masiva y contundente en marchas y protestas contra un régimen tirano, torturador y genocida. Ha recabado millones de firmas para apoyar la moción constitucional de un referéndum revocatorio. Se movilizó contra el proyecto de cambio de la Constitución y derrotó al régimen en el 2007. Entregó a sus jóvenes en holocausto en el 2014 y en el 2017. Y hoy ejerce en silencio la resistencia civil. En síntesis, la sociedad civil venezolana es una sociedad democráticamente madura y sentimentalmente gallarda. Esa sociedad ha puesto su confianza en diversos liderazgos que hasta hoy no han sido capaces de rematar la faena democrática. Y por lo tanto, el régimen usurpador continúa ejerciendo el poder pese a que hay 56 naciones que lo apoyan y hay 56 razones que apoyan al régimen de transición y que consideran ilegítimo el régimen usurpador. Hay un régimen de sanciones creado por los Estados Unidos y apoyado por Canadá y otros países. Y la comunidad internacional se movilizó para hacer llegar ayuda humanitaria en febrero del 2019. Ahora, la comunidad internacional, sin embargo, no va a dar otros pasos hasta tanto no esté segura de que habrá gobernabilidad el día después y que el régimen que surja tendrá la legitimidad que se deriva de ser elegida por el soberano. Y el soberano no es otro que la sociedad civil. Es decir, solo si la sociedad civil toma el liderazgo, el mundo va a colocarse detrás de la modificación del estatus que impera en Venezuela. Como quiera que el colapso de Venezuela no permite cambio alguno sin esa participación de la comunidad internacional, la única salida es una consulta popular que permita legitimar a la actual Asamblea Nacional cuyo mandato expira el 31 de diciembre de este año y en ese momento se convierte en ilegítima igual que el usurpador, y solicitar el apoyo de la comunidad internacional para la aplicación del deber de proteger. Lograrlo, entonces, aconseja retomar una de las pocas experiencias exitosas que han ocurrido a lo largo de esta dolorosa jornada de recuperación de la libertad. En julio del 2017, la sociedad civil se organizó y llevó a cabo una consulta popular, tanto en Venezuela como en el exterior. En ese momento, el soberano, de manera contundente, indicó que los militares eran garantes de la Constitución y no del régimen,
que la Asamblea Constituyente era ilegítima y que la Asamblea Nacional debería proceder a la designación de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Dado que esa agenda se incumplió, hay que pedirle a la sociedad civil una nueva hoja de ruta frente a la usurpación y frente a la cooperación internacional. Llegó entonces la hora de enmendar esos dolorosos errores del pasado que se han traducido en la desolación y muerte del 60% de los venezolanos. Llegó la hora de confiar en la sociedad civil y pedirle una nueva hoja de ruta. Gracias. Le damos las gracias a nuestra directora Beatrice Rangel por su propuesta y damos la bienvenida al padre Luis Ugalde, teólogo e historiador jesuita venezolano. Fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello y es Premio Nacional de Periodismo 1997. El padre Luis Ugalde nos va a plantear la unión activa de los diversos. Buenas noches, un saludo muy cordial a todos. Se escucha, ¿verdad? Está activado el sonido. Un saludo muy cordial a todos, gracias por la invitación. Bueno, el tema es para salir de la usurpación. Voy a poner 4 puntos muy someramente. 1, la gente, la inmensa mayoría, mucho más del 80%, porque incluso incluye chavistas, quiere cambiar, salir del régimen y de Maduro, que sostiene al régimen, y quiere que vuelva a haber vida en Venezuela. La gente está desesperada y sabe que el mes que viene estará peor y dentro de 2 meses peor. Esto no tiene posibilidad de mejorar con el régimen. La gente sabe que la oposición democrática está en contra del régimen, pero creo que no está tan convencida de que la oposición tenga la solución económico-social para su sufrimiento y sus carencias. No lo oye, no lo ve. 2, la dictadura organiza una elección parlamentaria para no cambiar. La gente quiere cambiar, esta elección es para no cambiar, sino para perpetuarse. La organiza de tal manera tramposa que elimina toda posibilidad de perderla. Para eso lo fundamental es quitar a los demócratas la Asamblea Nacional legítimamente electa y eliminar a su presidente Guaidó, que a pesar del desgaste sigue siendo una referencia principal y catalizadora para los demócratas de América y Europa y para la oposición en el país. La elección parlamentaria dictatorial y usurpadora busca en primer lugar que desaparezca Guaidó y desaparezca la Asamblea Nacional no controlada por ellos. 3, para salir de la usurpación, la necesidad y la desesperación de la gente tiene que expresarse de 1000 maneras. Existe, es una mina política, pero hay que lograr que se exprese de 1000 maneras que no sean fácilmente reprimibles. No que cada manifestación tenemos que contar 20 o 30 muertos. No, hay 1000 maneras que cuidando, evitando pues muertes, pero que se manifiesten en miles de puntos del país en función de la realidad concreta que está viviendo la gente. Y así convertirse en el centro de la protesta. De aquí a diciembre el problema no es la movilización electoral, sino la movilización de la protesta de esa manera. La protesta política. Otro puntito ahí, la economía social y la empresa es hoy el factor político central. Lo es en Estados Unidos. Si la economía le va mal, al gobierno le va mal. Lo es en Alemania y lo es en España. Mucho más es en Venezuela. Y como le está yendo muy mal, pues ese es el arma política que tiene la población. Pero hay que saber manejar el arma y entonces llego a los políticos.
los políticos de todos los colores y las diversas formas de sociedad civil, aquí entra desde las iglesias, las academias, las universidades, los jóvenes, las enfermeras, los médicos, es decir, toda la variedad de la sociedad civil organizada en expresión política o no política directamente, tiene que, toda esa expresión política necesita una doble conversión desde mi punto de vista. Convertirse a lo económico-social de la gente, no a las teorías económico-sociales, sino convertirse a la desesperación concreta que vive el productor de kibor, porque no tiene gasolina, porque no tiene, y efectivamente no puede llegar al mercado, etc. Y el productor, el consumidor que no puede ir aquí, no puede ir allá, o no tiene salud, o sea, las 1000 formas organizativas que hay en la sociedad civil tienen que potenciarse, relevarse, y nosotros convertirnos a que ese sufrimiento de la gente es el centro de las propuestas y de la acción política. Si la gente no ve eso, podemos decir lo que nos da la gana, pero la gente dice, mire, yo, si no es una política para salir de este infierno, y por este infierno entiende lo que está viviendo, que los niños no tienen comida y el padre no tiene trabajo, etc. Entonces, convertirnos a lo económico-social, darle un relieve especial. Y 2, la unidad en torno a esto. Esto es tan grave que necesitamos que la sociedad se sorprenda. Mira, fulano y fulano eran rivales políticos, no se hablaban, se hablaron, se están hablando, los vemos juntos. Eso es un milagro. Esas son cosas que ocurren cuando muere el papá, los hermanos que no se hablaban, mira, están ahí. Y eso Venezuela necesita hoy. Todos los que quieren salir de este régimen tienen que ser vistos por el país como una unidad en torno a ese sufrimiento central. Y en esto tienen que aparecer los partidos, pero también, como dice Beatriz, pues la sociedad civil, las diversas formas de organización y en miles de centros. A media docena de dirigentes estudiantiles, el gobierno los controla, los maltrata, los pone presos, los manda al exilio. Pero a 10.000 no. Y si tenemos 10.000 centros, en Katia ayer protestaron por esto, en el otro, y la gente empieza a ver que eso por el cual tú protestas no tiene salida si no cambias el régimen y no logras un apoyo internacional para la reconstrucción. Técnicamente no hace falta que yo diga nada en detalle porque ustedes lo conocen. Entonces, este punto de la unidad tiene un efecto extraordinario, milagroso, si nos ven juntos. Y que un día aparezca, mira, ahí está María Corina, y ahí está el rabino, y ahí está el cardenal, y ahí están los 4 partidos, pero no son los 4 partidos, están los 25 grupos, y al mismo tiempo con un mensaje central que lo fundamental es salir de este infierno. Por supuesto, detrás de salir tenemos que tener muchas cosas bien pensadas. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias al padre Luis Ugalde por su intervención. Ahora tendremos las palabras de cierre de Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy. Fue alcalde de Miami por 18 años y es un referente en el periodismo en los Estados Unidos. Es quien va a realizar la conclusión de este interesante panel. Definitivamente, yo estoy de acuerdo con nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, de que merece la pena hacer una tercera edición, un tercer panel, porque el Instituto Interamericano para la Democracia es un tanque de pensamiento. Y en los Estados Unidos la tradición
que esperan de los tanques de pensamiento es que se le dé a los cuerpos legislativos, a los cuerpos ejecutivos, a la prensa, a la sociedad civil, información sobre temas específicos. Y este tema de Venezuela es un tema que es importante para los Estados Unidos, que es importante para toda nuestra América y que es importante para todos aquellos que, aunque no nacimos en ese país, vivimos en este país que es nuestro ahora y que consideramos que tanto Venezuela, Cuba como Nicaragua son cáncer que están erosionando la posibilidad de que este continente sea democrático, y por lo tanto merece la pena el tercer panel, porque tenemos tiempo. Tenemos el mes de agosto para crear lo que debía ser un libro blanco de iniciativas y entregarla no solamente a nuestros congresistas, a la prensa nacional, que tiene muchos burós aquí en la ciudad de Miami, sino en Washington. Todo el mundo no puede estar equivocado. Y lo que hemos venido escuchando en el primer panel y en el segundo panel es que hay un sentimiento de urgencia y militares, legisladores, hasta líderes religiosos como el padre Ugalde han planteado en una u otras palabras que ya ha llegado el tiempo de terminar con el apaciguamiento. Y yo creo que eso es importante como mensaje que se envíe a los que están deliberando en política exterior, porque muchos han hablado de la necesidad de una cooperación internacional. Así que yo creo que esto es un esfuerzo que merece la pena seguir adelante. Es un esfuerzo que le va a costar un poco de trabajo al Instituto Interamericano para buscar dentro de tantos buenos venezolanos y tantos importantes pensadores que hemos tenido en estos dos foros, las iniciativas una por una y entregárselas a quienes pueden hacer uso de eso. Lo que sí ya nos hemos dado cuenta es que lo que se está haciendo ahora no está funcionando, sino que se lo pregunten al pueblo de Cuba, que ha luchado durante 60 años, pero se ha encontrado con los paredones, se ha encontrado con las cárceles, se ha encontrado con la falta de cooperación del resto de los países, y eso no lo queremos para Venezuela. Así que continuaremos y ya estaremos hablando con Carlos, o con María Fernanda, con Beatriz, con nuestros directores, para seguir preparando el tercer panel. Muchas gracias y buenas noches. Agradecemos a nuestro presidente Tomás Regalado, a todos los participantes de este importante panel que han aportado con valiosas perspectivas en este ejercicio de la democracia y libertad que ansiamos impere muy pronto en Venezuela. Esperamos también poder contar con todas las intervenciones por escrito de todos los panelistas para la realización de nuestro Democracy Paper. Agradecemos también a los que nos acompañan en vivo en esta transmisión y esperamos a todos en el siguiente foro. Muchas gracias.